Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Ramírez. Soy estudiante de Administración y Seguridad en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy junto con mi compañero les vamos a hablar sobre los agentes contaminantes del ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido indeseado y desagradable que puede perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar tensión y perturbar la concentración. Encontramos algunas fuentes generadoras del ruido en los transportes, en las industrias, en las construcciones, en las obras públicas, en el comercio, en los sitios de formación educativa y en las máquinas. Los controles de mitigación del ruido, una vez determinados los problemas de ruido sufridos en una zona o lugar de trabajo, el control del mismo puede hacerse desde 3 puntos de vista: en la fuente, en el receptor y en el medio de propagación. La fuente, siendo este método el más directo para la reducción de los niveles sonoros emitidos por las distintas fuentes, en la práctica es el más difícil de aplicar por la necesidad de conocer los principios físicos y mecánicos de funcionamiento de los diversos elementos que generan el ruido. En el receptor, estas medidas deben ser las últimas a las que se recurre para el control del ruido, ya que son las menos populares por la molestia que estos generan. Para la protección de los oídos, mediante cascos y tapones, cabinas de aislamiento. En este caso no es la fuente la que se encuentra aislada, sino el propio receptor. En la propagación, el sonido es una onda que se propaga por el aire, pero esta propagación no es gratuita, sino que el razonamiento que se produce entre partículas con el avance de la onda produce disipación de la energía. Algunos métodos de control del ruido en la propagación están la modificación de orientación de las fachadas, las barreras acústicas, las herramientas y los cerramientos. Los instrumentos de medición del ruido encontramos el sonómetro, el analizador de frecuencias, el dosímetro y el calibrador acústico. Buenas tardes, mi nombre es Germán González, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. Encaminando este video al trabajo de mi compañera Diana, pues decidí continuarlo con las características del ruido, las recomendaciones y efectos para la salud. Bien, para la Organización Mundial de la Salud, el ruido ha empezado a ser una cuestión importante. El ruido ambiental lo definen como el sonido exterior no deseado y provocado por la actividad humana. Ya sabemos que el 90%, por no decir el 100% de las actividades que realizamos la población humana generan ruido, y ese ruido pues es molesto para nosotros y para las personas que están cercanas de nosotros mismos. Por lo tanto, el ruido es un caso específico de sonido, una emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia. Componentes de ruido. Tenemos los siguientes componentes de este modo. El ruido está formado por dos componentes de importancia similar: una física, que es el sonido como tal, y otra objetiva, que se traduce en una molestia que provoca el sonido y el ruido. Acá podemos ver un ejemplo donde vemos a un trabajador, a una persona que
dedica sus funciones, que ejerce sus funciones como soldador y en el momento utiliza una pulidora, pues la utiliza temporalmente ya que él se dedica a la soldadura. Pero vemos que no está utilizando los elementos de protección personal adecuados para este ejercicio, para hacer esta función. Entonces, pues sabemos que el ruido de una pulidora puede afectar el oído, ya que el sonido sobrepasa los 100 decibeles. Al usar la pulidora temporalmente, provoca ruido de impulso o de impacto que puede afectar el tímpano del oído y que a largo tiempo se convierte en una enfermedad conocida como la sordera. Para medir el sonido empleamos los decibelios. Nuestro oído humano puede captar y soportar sonidos de hasta 120 decibeles. Esta cifra máxima nos señala el llamado umbral del dolor, de modo que a la mayor ruido se puede producir graves daños como por ejemplo la rotura del tímpano. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las molestias ocasionadas por el ruido pueden derivar en problemas de la salud, de modo que se calcula que el 30% de la población sufre perturbaciones por este motivo. Entre los principales efectos negativos sobre la salud destacan problemas auditivos y cardiovasculares, perturbación del sueño, respuestas hormonales, estrés y sus consecuencias en el metabolismo y sistema inmune. Un mal rendimiento en el trabajo o en los estudios, diferentes comportamientos sociales, agresividad y por último, interferencias con la comunicación oral. Ya por último tenemos las principales recomendaciones. En líneas generales, usar cautela en los reproductores, usar con cautela en los reproductores de música, sin usar nunca su volumen máximo y procurando que la música no pueda ser escuchada por otras personas, aunque utilicen auriculares. Evitar actividades de mucho ruido y no situarse cerca de altavoces y equipos similares. Limitar siempre el volumen de radios, televisores, porque normalmente se escucha a alto volumen por costumbre y no por necesidad. Respetar el descanso de los demás, de modo que se evite actividades ruidosas. Conducir sin acelerar y frenar bruscamente su vehículo. Apartar a los niños de juguetes muy ruidosos e impedir que se sitúen en lugares próximos a televisores, altavoces, de manera que se fortalezca un entorno siempre tranquilo. Vale, esto era todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.